pudimos encontrar. A las personas que vinieron hoy, de verdad, que dediquen su tiempo, su dedicación, su espacio, su energía vital para poder acompañarme en este proceso, me parece súper bonito. A mi tutor, que ha metido la ficha con toda la energía acá. A mi familia, que hoy está presente, y eso no me lo esperaba tampoco, pero agradecido con ellos porque siempre están apoyándome ahí. Amigos, compañeros, camaradas, hermanos, hermanas. Semen Chinamata. Semen Chinamata surge por una necesidad, primero de sanarme espiritualmente y después de transmitir esa cura, esa sanación a otras personas. ¿Por qué Semen Chinamata? Porque la montaña o la mata, como se representa en portugués, simboliza esa tranquilidad, esa paz, ese confort, ese vínculo social, esa zona de confort que tenemos todos cuando estamos en un lugar tranquilo, en paz. La semenchi, como tal, la semilla, simboliza ese crecimiento, ese surgir, ese renacer de lo que es una nueva esperanza. Y se aprende a través del aprendizaje, del juego, del fluir y el dejar que la vida le enseñe a uno cómo va a fluir. ¿Por qué surge ese nombre? Bueno, yo vivo en una montaña y en esa montaña donde yo vivo está muy lejos de la cuna de la capoeira, que es Brasil. Pero aún así, ahí esa montañita me llegó todo eso, ¿sabes? Con mestres, con amigos que iban llegando, iban saliendo y me iban enseñando paso a pasito de lo que hoy en día le transmito a todos mis estudiantes, amigos, camaradas. Cuando empiezo, bueno, yo tuve un accidente en las rodillas, me fracturé hace más o menos unos 10 años, las dos rodillas, y literal tuve que aprender de nuevo a caminar. Entonces, cuando yo me fracturo, yo tenía un grupo de capoeira y yo le decía a mi entrenador que por favor me colaborara a cómo me podía recuperar. En ese proceso no recibí ayuda, simplemente me dio la espalda y me dijo que no podía porque no comprendía cómo poder ayudar a alguien que estaba lesionado. En ese momento entendí que había una necesidad desde cómo es posible que alguien no pueda ayudar a sus estudiantes a que se puedan recuperar o que al menos tenga una idea de cómo fluir o cómo reaccionar ante una situación de lesión, de herida. Uno no se lo espera, pero a veces uno cree que está sano, que está bien y la misma vida lo puede poner a uno en una situación de vulnerabilidad. Esa situación me llevó a tener una condición, se puede decir, sí, es discapacidad, pues porque debido a que me fracturé las piernas, pues no podía caminar, no podía jugar, no podía brincar, no podía hacer todo lo que vieron que se hace. Es ahí donde surge Semen Chinamata, porque se necesitaba esa esencia de enseñarle a los que no saben enseñar, enseñarle a los que no saben cómo decirle a su estudiante, hey, puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Pero yo tampoco lo sabía. Yo era un capoeirista que buscaba ser artista de alto rendimiento y un luchador de alto rendimiento, pero pues nadie se espera lesionarse, partirse, romperse. Y pues cuando uno se hiere o se rompe el cuerpo, tristemente se rompe el corazón, se rompe el alma, se rompe el espíritu, las ganas de salir adelante. A no ser que usted la vida le haya enseñado cómo debe afrontar las situaciones. Es así como yo decido que si no había quien me ayudara a recuperarme, me iba a recuperar yo mismo. Entonces, ¿cómo lo hice? Aprendiendo capoeira o no dejando de lado la capoeira. Es así que surge esa necesidad de que surgiera Semen Chinamata. Cuando logro aprender a caminar, conozco a un profesor que me dice, bueno, ¿por qué no sigues haciendo capoeira? Yo le decía, pues tengo las rodillas rotas, tengo un brazo roto, ¿sí? Me decía, eso no es un impedimento. El impedimento es mental, el impedimento es espiritual. Si usted se lo propone, usted puede lograr lo que quiera. Y siendo así esa situación, y sumándole más golpes de la vida, como la muerte de mi abuela, situaciones, altercados que personalmente me dejaron muy deteriorado emocionalmente, me propuse entrenar por mí mismo y aprender a hacer lo que hoy en día hago. Con el tiempo y con la fe que tienen muchas personas presentes acá en mi trabajo, me di cuenta de que esa semillita ya había germinado y de que
lo que yo había aprendido años atrás, recuperar mis piernas, poder salir adelante, y aunque no tenga la habilidad que tienen muchos camaradas de capoeira, poder hacer capoeira y poder transmitirle capoeira a otras personas. Entonces así es como se vuelve importante ser enchinamada, aunque en ese momento no tenía ese nombre. Para mí era que iba a hacer capoeira, iba a buscar hacer capoeira de nuevo y aprender capoeira de nuevo, pero entonces siempre estaba ese bloqueo, pero usted tiene las piernas rotas, pero usted tiene el brazo roto, pero usted no tiene el nivel, pero usted no tiene la fuerza, usted no tiene la resistencia. Entonces uno se siente chocado porque se siente discriminado, se siente ausente de la situación. Es así como germina esa semilla y años después, cuando empecé a estudiar en la universidad, una persona que quiero mucho, que hoy no está presente, pero que está con toda su energía acá, me dijo que necesitaba que su hijo aprendiera de una u otra forma las artes marciales porque le encantaban. Pero él tenía ya estipulado un arte marcial muy estático, no tenía movimiento, tipo kung fu, tipo hapkido, taekwondo, son técnicas de artes marciales que son muy estáticas. Entonces me dijo que no le han permitido la oportunidad de conocer algo, de aprender artes marciales por la condición múltiple que tenía. Yo, sin saber en lo que me estaba metiendo en ese momento, le dije, vale, yo asumo y quiero saber cómo me va con el chico. Y es así como conozco a Dani, mi amigo de allá al fondo. Levanta la manito, Dani, para que sepan quién eres. Eso, muy bien. Dani siempre ha sido nombrado por su propia madre un transformador de mundos. Y cuando yo lo conozco, yo pensando que le iba a enseñar a él, resultó que el mundo me volteó la pelota y él terminó enseñándome a mí muchas cosas. Terminó enseñándome a ser también un transformador de mundos. Los transformadores de mundos son personas que, debido a su situación de condición neurodivergente, viven la vida diferente y las de sus personas alrededor, sus familiares, sus amigos, sus maestros, todo. ¿Por qué? Porque estar con una persona así es tener un tesoro, es tener esa semilla que uno puede permitir que germine, que crezca, que fluya, pero hay que tener fe. Y mucha dedicación, mucha paciencia, mucha constancia en el proceso. Es así como con Dani empezamos a crecer en los últimos 8 años, donde íbamos trabajando, pasando por un grupo, pasando por el otro, entrenando capoeira, aprendiendo un movimiento, aprendiendo el otro. Iba todo bonito ahí. Pero entonces un día alguien me invitó a una fundación donde había muchas personas en muchos tipos de condiciones neurodiversas. Las personas de condiciones neurodiversas, como se denominan hoy en día, son todas aquellas personas que tienen una condición o viven en una situación de algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces no se escoge, pero se asume la situación. Entonces esto lleva a que me inviten, empiezan a abrirse las puertas y me empiezan a invitar a espacios para que yo empiece a trabajar con otros tipos de condiciones. Entonces me empiezo a encontrar con la persona en síndrome de Down, con la persona que tiene condición de autismo, con la persona que tiene algún tipo de situación física, situación neurológica, y eso me lleva a empezar a exigir como profesional, sin saberlo, de la enseñanza en la educación especial, pues porque yo no pensaba en ningún momento ser un maestro de educación especial o que focalizara su trabajo de pedagogía hacia la educación especial, sino que lo que yo buscaba era hacer capoeira nomás. Pero la misma vida te va poniendo en situaciones y en circunstancias que tú no esperas. Cuando sale un éxito, esto de la fundación en Cajamarca, que veo que había un feeling con el que las personas de diferentes situaciones o de diferentes tipos de poblaciones fluían conmigo, surge la idea y en ese momento yo estaba pasando por la universidad en la etapa donde a uno le dicen, tú, ¿qué vas a hacer para exponer en tu tesis o tu trabajo de grado? ¿Tienes opción de obra? ¿Tienes opción de aquello? ¿Tienes opción de otra cosa? Yo no sabía que en ese momento tomar y asumir una situación de pedagogía o un proyecto de pedagogía era también una de las opciones que se podían tomar en la universidad. Entonces yo tenía ese boom ahí de no, yo tengo que escoger hacer una obra, pero ¿qué hago? ¿Cómo entrego? ¿Cómo ofrezco algo diferente? Pues porque eso es lo que se mueve en el mundo del arte, ofrecer una obra. Pero yo no sabía que mi obra iba más allá de algo físico. Esta persona que me permite conocer a mi amigo y me dan ese aval de poder decir, hey, se puede,
me dijo, pero tú para qué te pones a buscar obras si ya tienes algo que se ha echado desde que empezaste a estudiar. Entonces me dio como esa pauta para empezar a observar la pedagogía como una opción de llave. Es así como yo decido, vamos a probarlo. Y en ese momento aparece la Fundación Reina Sofía, que es una fundación que trabaja con muchos tipos de condiciones, muchos tipos de personas. Y doña Estela me dijo, ya vale, si quieres, entra y trabaja con mis chicos y miremos cómo nos va. ¿Por qué Estela me suelta a toda esta población? Bueno, yo ya había dado clases con los hijos de ella, que pues eran, pues los chicos se entrenaban conmigo normal, fluían bien, bonito, y les gustó cómo trabajaba la pedagogía con las personas, entonces me llamó y me convocó para que trabajara con la gente de la fundación. Es así como aumenta mi auge de comprender la situación de diferentes personas y de cómo entender a cada una de las personas. Resulta y pasa que todos nosotros tenemos una forma de entender el mundo y una forma de manifestarse al mundo. Y cuando alguien tiene una situación de neurodiversidad, pues también tiene su forma de manifestar, su manera de hacerse comprender. Eso es lo bonito del proyecto. Ahí fue donde yo empecé como a enriquecerme sabiendo cómo fluía con una persona, fluía con otra. Y eso me abrió muchas más puertas, porque después de Reina Sofía, pues surge que también me estaban convocando de fundaciones y organizaciones que trabajaban con población, que no tenían solo neurodiversidad, sino que también trabajaban con población vulnerable por conflicto armado, con problemas de violencia intrafamiliar, con personas que, digamos, tenían esa situación de vulnerabilidad por falta de economía, ¿sí? Y entonces me doy cuenta de que no había tanta diferencia. Todos tenemos una forma de ver la vida, de asumir la vida, de llevarla. Y pues así fue como yo empecé no solo a moverme con la neurodiversidad, sino que terminé también trabajando con niños, con personas adultas, ¿sí? Con personas violentas, con personas vulnerables, y eso me permitió entender mucho más cómo era mi manera de hacer pedagogía. Pero entonces los voy a dejar ahora un poquito más en el tema como tal, para que capoeira es un arte marcial que surge de la esclavitud de los negros africanos. Y esta arma, porque desde un principio se gestó como un arma, se convirtió en una herramienta de liberación. Entonces, se rompe el esquema de esclavitud en ese tiempo, pero entonces la capoeira quedó para siempre. Y los que decidimos hacer capoeira entendimos que también nos rompe ese esquema de esclavitud física, mental, psicológica, emocional, ¿sí? Capoeira rompe todas las cadenas. Pero capoeira tiene sus orígenes. Estaba en sus orígenes la capoeira angola, la capoeira regional. La capoeira angola era la capoeira más arraigada a la tradición. Era suave, era ritual, era lenta, decía mensajes ocultos, utilizaba los instrumentos musicales para transmitir mensajes astrales, ¿sí? Pero entonces, como la capoeira era de africanos, de gente de color, fue considerada algo ruin. ¿Por qué? Pues por el racismo de la sociedad. Entonces la capoeira fue llevada a convertirse en algo que no era válido y era ilegal, y más en la zona de Brasil, donde se gesta este arte marcial, al punto de que el que practicaba capoeira era encarcelado, era golpeado, era asesinado. Pero entonces esta es como la parte oscura de la capoeira, que llegó al punto de llegarse a extinguir, o sea, estuvo a punto de extinguirse. Pero entonces aparecen grandes maestros que se dedican a recopilar los saberes de manera oral, y estos saberes los empezaron a organizar para que, como la capoeira era vista como algo ilegal, querían que la capoeira de la gente de su zona se buscara organizar y renacer como una nueva forma de ver la vida desde la capoeira. Entonces, ¿qué pasa? Surge Mestre Bimba, que hace esta recopilación de saberes y se la muestra al presidente Gertulio Vargas en ese momento, para demostrarle que la capoeira, que antes se veía como algo ruin, ya no era algo ruin. La organizó de tal manera que se veía organizada, que se veía bien estipulada en cuanto a sus normativas, en cuanto a su desarrollo sociológico y motriz. ¿Por qué? Porque las personas, aparte de que creaban comunidad, empezaron a desarrollar una nueva forma de capoeira. Esta capoeira ya no era lenta, ahora era una capoeira rápida, armoniosa, deportiva. Entonces la capoeira pasa de ser un arte astral o ancestral a convertirse en un deporte nacional. Y como se convierte en un deporte nacional, empieza a tener auge por todo el mundo, y así mismo se empieza a mostrar en otros países.
Y es como la capoeira pasa de ser un arte tradicional a convertirse en una herramienta pedagógica. ¿Sí? Y después el deporte nacional, y después se convierte en patrimonio de la humanidad.